Hay preguntas que sencillamente los números no pueden contestar. Preguntas que van sobre el significado, sobre la experiencia, sobre la percepción. Hoy vamos a ver a fondo cómo la investigación cualitativa nos da precisamente las herramientas para escuchar y para comprender el mundo de una manera totalmente distinta. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. ¿Cómo le pones un número a la confianza? ¿O al duelo? ¿O a esa sensación de pertenecer a un lugar? La respuesta corta es que no se puede. Y es justo ahí, en ese punto, donde arranca nuestra exploración. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, que es, digamos, la base de todo. El mundo de la investigación, a grandes rasgos, tiene dos formas principales de mirar la realidad. Por un lado, la cuantitativa, que lo que busca es medir, explicar, generalizar, todo a partir de números. Y por otro, la cualitativa, que va por otra cosa, quiere comprender, quiere interpretar, profundizar en lo complejas que son las experiencias humanas. Y ojo, que no se trata de cuál es mejor, para nada. La pregunta es, ¿qué queremos saber? Y claro, esta diferencia nos lleva directos al corazón de la cuestión, la gran distinción que hay entre simplemente explicar un fenómeno y llegar a comprenderlo de verdad. Esta idea no es para nada nueva, ¿eh? Ya en el siglo XIX, pensadores como Droysen ponían esta línea sobre la mesa. Mientras que las ciencias naturales buscan leyes universales para explicar por qué cae una manzana, pues las ciencias humanas lo que buscan es comprender por qué una persona toma una determinada decisión. Son dos formas de conocimiento, ambas superválidas, pero con objetivos muy diferentes. Y claro, inevitablemente llegamos a la pregunta del millón, la que siempre aparece. Es casi como oír una vocecita escéptica que dice, bueno, a ver, si no se mide, si no se generaliza, ¿eso es realmente científico? Se le critica por ser subjetiva, por no tener supuestamente procedimientos rígidos. Pero el problema de esa crítica es que parte de juzgar a un paradigma con las reglas de otro. Aquí es donde vemos que la investigación cualitativa tiene su propia lógica y su propio rigor. Barraza Macías lo resume muy bien en 5 rasgos clave. Para empezar es holística, porque mira la foto completa, no las piezas por separado. Es inductiva, que significa que las teorías surgen de los datos y no al revés. También es flexible, se va adaptando a lo que se va encontrando. Quizá la más interesante de todas es que es émica, es decir, que prioriza la visión de las personas que participan. Y por último es indexicable, el significado siempre depende del contexto. Muy bien, todo esto suena genial en la teoría, pero ¿cómo se aplica este rigor en la práctica? Pues empieza mucho antes de empezar a recoger datos. Empieza con la pregunta. Hay una estrategia súper potente que Barraza Macías llama empírica autorreferencial. El nombre puede sonar un poco enrevesado, pero la idea es simple y, la verdad, muy poderosa. Se trata de empezar por la propia experiencia, por la curiosidad de quien investiga, dando siempre prioridad a la realidad que se puede observar en lugar de a teorías muy abstractas. Y esto no va de que un día te llegue la inspiración divina, ¿eh? Es un proceso increíblemente sistemático. Se parte de un tema general, se lanza una lluvia de ideas sin ningún tipo de filtro, luego se organiza todo, se elige un foco y al final se pulen las preguntas. Es como un embudo que va de lo más grande a lo más pequeño para asegurarse de que esa curiosidad inicial se convierta en una pregunta que de verdad se puede investigar. Y aquí está la clave de todo. Ese paso final de revisión es fundamental, porque claro, no todas las preguntas valen. Es que los ejemplos concretos lo dejan clarísimo. Miremos la diferencia. Se pasa de preguntas cerradas, de sí o no, a preguntas abiertas que te invitan a contar una historia. Se pasa de pedir definiciones de libro a preguntar cómo la gente entiende esos conceptos en su día a día. De evaluar algo a simplemente describirlo. Y de usar palabras abstractas como calidad a preguntar por acciones que se pueden observar, como qué tipos de orientación. O sea que, resumiendo mucho, podríamos hablar de estas 4 reglas de oro. Las buenas preguntas cualitativas son abiertas, están situadas en un contexto real, con gente concreta, son descriptivas en lugar de juzgar y se centran en cosas que se pueden observar. En el fondo, el rigor en la formulación consiste en esto, en crear preguntas que abran puertas en lugar de cerrarlas. Bien, tenemos una pregunta excelente. Salimos ahí fuera, hablamos con la gente, observamos y ahora tenemos horas de entrevistas y un montón de páginas de notas. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? El gran reto, claro, es transformar toda esa masa de datos, de historias, de opiniones, de anécdotas, en una comprensión que sea coherente y que esté estructurada. Y desde luego, no se trata de ir eligiendo citas al azar. Hay un sistema para hacerlo. Y uno de los métodos más sólidos y más utilizados es el análisis temático. Como lo describen Mieles Barrera y su equipo, es un proceso para encontrar los patrones, esas ideas que se repiten una y otra vez, los temas que están en todos los datos. No es solo agrupar cosas, es una manera de interpretar el fenómeno que estudiamos a través de las voces de las personas.
Este proceso, la verdad, es súper metódico, pero a la vez es fascinante. Todo empieza con una inmersión total en los datos. Leer, releer, escuchar una y otra vez hasta que casi te lo sabes de memoria. Luego viene lo que se llama la codificación, que es como ir poniendo etiquetas a las ideas interesantes que van saliendo. A partir de ahí se empiezan a buscar patrones más grandes, los temas. Esos temas luego se revisan, se definen bien y al final son los pilares sobre los que se construye toda la historia del informe. Es en definitiva un viaje que va del caos aparente de las conversaciones reales a la claridad de las ideas bien estructuradas. Y eso es tener rigor en el análisis. Y con esto llegamos ya a la conclusión. Hemos visto que hay rigor cuando se pregunta y hay rigor cuando se analiza. Y esto nos obliga a redefinir qué entendemos por excelencia en una investigación. Es que no tiene ningún sentido aplicar criterios como la validez estadística a un estudio de caso. Como dice Leininger, hacer eso es violar la filosofía y el propósito de esta forma de investigar. Por eso, la investigación cualitativa ha desarrollado sus propios criterios de calidad, que son igual de exigentes. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Pues mirad, en lugar de validez se habla de credibilidad, que lo que se cuenta sea fiel a la realidad de los participantes. En lugar de objetividad, se busca la confirmabilidad, que se puedan corroborar los hallazgos, y se añaden conceptos como la importancia del contexto, la búsqueda de patrones que se repiten, la saturación, que es ese momento clave en el que ya no aparece información nueva, y la transferibilidad, que es la posibilidad de aplicar lo aprendido a otros contextos parecidos. Esta cita, la verdad, es que lo clava. La sociedad no es una máquina que funciona con leyes fijas. Es más bien una red inmensa de significados que las personas creamos, mantenemos y negociamos todos los días. Al final de esto se trata. El objetivo no es explicar el mundo desde fuera, como si lo viéramos desde un satélite, sino comprenderlo desde dentro, a pie de calle. Se interesa por la realidad tal y como es vivida, sentida y contada por la gente que la habita. Y esto nos deja con una última reflexión. En un mundo obsesionado con medirlo y cuantificarlo todo, quizá la habilidad más radical y necesaria que tenemos sea simplemente la de saber escuchar. Qué mundos, qué experiencias, qué verdades se nos revelan cuando por fin hacemos silencio y prestamos atención.